El siguiente relato fue tomado de un foro de la web, en palabras mismas de los policías que vivieron esta experiencia. Estos policías llevaban un buen tiempo siendo equipo. Uno confiaba en el otro, lo cual era imprescindible debido a los altos índices de delincuencia por los cuales estos tenían que enfrentarse día tras día. Pero esa noche se enfrentarían a algo más que solo delincuencia. Estos dos hombres se encontraban charlando adentro de su patrulla, que era una camioneta, cuando recibieron una llamada por radio. Esta solicitaba una unidad para enviarla no muy lejos de donde estaban ellos. El motivo era que una chica había marcado muy alterada, argumentando que estaba siendo perseguida por un posible acosador. Se supone que al finalizar esta llamada, la chica se encontraba dentro de una tienda de autoservicio. Ya saben, de esas que están abiertas las 24 horas, y dentro de esta esperaría a los oficiales. Estos oficiales se pusieron en marcha rápidamente, por lo que solamente se demoraron en llegar a la tienda en unos escasos minutos. Al llegar a la tienda de autoservicio, se dieron con una sorpresa porque no se encontraba la chica, y estos oficiales, al preguntarle a los empleados de esta tienda, estos no tenían ni la más mínima idea de lo que hablaban estos oficiales. Ellos les contaron que no había entrado ninguna mujer, además de que entrara alguien a la tienda era raro, porque eran las 2 de la madrugada, y comúnmente a esa hora todo estaba muy tranquilo. Ni siquiera había clientes, y más tratándose de días entre semana. En un principio los policías pensaron que se trataba de una broma, debido a los días de Halloween que estaban cercas. Estas eran muy habituales, más viniendo de jóvenes, por lo que estos dos policías hablaron de nuevo con la central, para decirles que no habían encontrado a la chica de la cual les habían informado. Pero la respuesta de la central incluso los dejó más desconcertados. Estos le dijeron que ellos no habían dado tal orden, y que no habían recibido ninguna llamada de esa índole. Estos dos policías no quisieron dar más vueltas al asunto, así que simplemente pensaron que se había tratado de una equivocación, o tal vez de una muy buena broma jugada, de parte de algunos adolescentes. Pero mientras más les daban vueltas al asunto, esto cada vez más no tenía sentido. Una vez estando en el establecimiento, estos policías decidieron comprar algo de comer y algo de beber, para pasar lo que quedaba de la noche. Así que después de hacerlo se sentaron en una de las mesas del establecimiento, y ahí conversaron al respecto de lo sucedido. No tardaron mucho en sumarse los empleados a la conversación, y estos les contaron una historia que parecía que venía muy bien al tema. Resulta que unos años atrás, por una noche, una chica venía caminando por esa misma calle. Esta chica venía siendo perseguida por un ladrón. Pese a sus esfuerzos de llegar a un establecimiento cercano, no consiguió hacerlo. El ladrón fue más rápido, y consecuencia de eso, esta chica terminó perdiendo la vida en manos de aquel delincuente. Al día siguiente, cuando su cuerpo fue iluminado por la luz del sol, las autoridades llegaron a investigar la escena. Como era de esperarse, sus pertenencias habían sido todas robadas, pero a tan solo unos metros atrás, tirado a un lado de un bote de basura, se encontraba un celular, que después se llegó a la conclusión que este pertenecía a la chica. Este último había sido utilizado para no llamar una, sino varias veces a la policía, pero en ninguna ocasión estos contestaron. Tiempo después se descubrió que la chica era foránea, por lo que no tenía familiares y solamente unos pocos conocidos, por lo que era evidente el por qué había llamado tantas veces a la policía, y no a alguien más para que viniera en su auxilio. Después de escuchar la historia, estos oficiales se retiraron del establecimiento y continuaron con su jornada de manera normal. Estos sentían algo de repelús al escuchar aquella historia, y de las similitudes que ésta tenía con la llamada que habían recibido, con la clara diferencia que esta llamada sí la había tomado la policía. Intentaron no pensar más al respecto, pero esto fue imposible, ya que la radio empezó a presentar estática a muy alto volumen. Este sonido incluso lastimó sus oídos. Por suerte, esta solamente duró un poco tiempo. Durante la noche no ocurrieron más novedades, pero no pudieron dejar de lado el tema,
Cuando se encontraban con sus otros compañeros por la mañana, les platicaron lo que habían vivido, todo con lujo de detalle, pero había una parte de la historia que estos no comprendían muy bien, y era que relataban haber entrado a una tienda de autoservicio en una calle muy solitaria. Sus compañeros eran oficiales viejos, por lo que conocían muy bien las calles de esa colonia en particular, y ellos no recordaban ninguna tienda de autoservicio en ese sitio. Ante las dudas, los 4 oficiales fueron en camino hacia aquella tienda, en la que los oficiales se habían enterado de esta historia. Por el camino, los 2 oficiales viejos les dijeron a los jóvenes que efectivamente sí sabían acerca de aquel triste acontecimiento, pero que los hechos eran diferentes. La chica sí había llegado al autoservicio, pero que los empleados que trabajaban ahí estaban de acuerdo con el ladrón para efectuar ese delito. La chica perdió la vida dentro del establecimiento, el cual fue grabado por cámaras de seguridad que se encontraban de frente al autoservicio, y por eso mismo lograron atraparlos. Mientras que el cuerpo de la chica fue tirado a un terreno baldío, planeaban deshacerse de él al día siguiente los 3 implicados. Cuando los atraparon y los artículos de la chica fueron entregados, estos mostraron la actividad de la chica en su celular. Y sí, había llamado varias veces a la policía, pero esta nunca contestó. El oficial les mostró las imágenes de los hombres, los cuales habían perpetrado ese atroz crimen. Estos eran idénticos a los empleados que los habían atendido. En ese momento iban llegando al lugar y tuvieron una sorpresa seguida de otra. El establecimiento estaba cerrado y pareciera que llevaba muchos años así. La construcción estaba deteriorada, incluso se podía ver que esta en algunas partes se caía a pedazos. Uno de los oficiales remató diciéndoles que debido a ese acontecimiento, el autoservicio se había cerrado de manera definitiva. El terror empezaba a apoderarse de ellos. No sabían cómo explicar lo que había sucedido. Hace apenas unas horas ellos habían entrado al establecimiento y habían hablado con esos hombres. Uno de ellos, tartamudeando, le preguntó a uno de estos oficiales ¿hace cuánto había sucedido esto? La respuesta no les gustó para nada. Tenía poco más de 9 años. Esto fue lo que provocó que estos policías decidieran irse rápido del lugar. Pero por el camino que transcurrían, dieron con el terreno baldío, en el cual el cuerpo de aquella mujer había sido ocultado. Ambos llegaron a la conclusión que ese lugar era el mismo en el cual la noche anterior habían sufrido de estática en la radio. Algo se comunicó con ellos esa noche. Al pasar los días, estos oficiales se dieron cuenta que no habían sido los únicos en haber vivido esto. Otros oficiales también habían sido víctimas de esto que les sucedió. Cada uno vivió una experiencia diferente, pero todas estas estaban ligadas a este crimen. Algunos de estos decían haber visto a la mujer en lugar de los agresores, y en otros casos pasaba lo contrario. El motivo por el cual esto no era muy hablado en la policía es que daba la coincidencia que este sucedía cada año, exactamente cuando se cumplía el aniversario de lo sucedido. Tal parecía ser que las almas tanto de los agresores como de las víctimas no podían descansar en paz y repetían los hechos un año tras otro, de alguna manera cumpliendo así la plegaria de aquella mujer, el grito de auxilio que ésta pedía, el cual jamás escuchó. Al menos ahora, después de su muerte, sí es escuchado.